Arrancamos este análisis directamente con una colisión fascinante. Literalmente estamos presenciando un choque frontal entre el derecho contractual tradicional, sí, ese que se ha ido forjando a lo largo de siglos, y la velocidad de vértigo de la cuarta revolución industrial. Es justo en este cruce donde los acuerdos en papel de toda la vida se topan de bruces con el código informático, y de repente la voluntad humana acaba entrelazada con algoritmos y con el inmenso, inabarcable flujo del Big Data. Vamos a desgranarlo. Para poner esto en contexto, vamos a recordar la famosa máxima del jurista Luis F.P. Leiva Fernández: el derecho va a la zaga de los hechos. Bueno, dan el clavo totalmente. Es el problema central, ¿verdad? La ley siempre va un pasito por detrás de la realidad. Pero claro, el tema es que hoy esa realidad avanza a la velocidad de la luz. Existe una tensión constante, casi dramática, entre este avance tecnológico relámpago que no le pide permiso a nadie y unos marcos legales que, reconozcámoslo, se diseñaron para una época donde cerrar un trato requería un buen bolígrafo, tinta y papel. Así que, para entender todo este mapa, vamos a seguir una especie de embudo temático. Primero repasaremos la evolución del derecho contractual, para luego ver qué pasa con los consumidores en entornos digitales. De ahí pasaremos a cómo manifestamos la voluntad hoy en día, abordaremos las tecnologías disruptivas y la IA, tocaremos la protección de datos y, para cerrar, nos meteremos de lleno en el mundo de los smart contracts y el blockchain. Empecemos por la primera pieza del puzzle, la evolución del derecho contractual. Si hacemos un viaje rápido en el tiempo, la idea de contrato nació en el derecho romano. Durante muchísimos siglos, la ley se centró básicamente en proteger a quien prestaba, al acreedor, lo que los juristas llaman el favor debitoris. Pero luego llegaron las grandes empresas, se globalizó el mercado y aparecieron los contratos en masa. Ahí fue cuando el péndulo de la justicia dijo, un momento, y osciló para proteger al más vulnerable, el consumidor. Este principio, el favor consumidor, es la lente que usa la ley hoy en día para intentar equilibrar la balanza, justo ahora que estamos saltando de lleno a la tremenda complejidad de la era digital. Y en la práctica, esto nos lleva a una regla de oro fundamental. A ver, como es imposible que un contrato cubra absolutamente todo y siempre hay algún vacío, la ley marca unas reglas de interpretación súper estrictas. Si hay algo ambiguo en un contrato que solo redactó una de las partes, como pasa siempre en los contratos de adhesión, esa ambigüedad siempre se va a interpretar en contra del que lo redactó. Es una forma directa de intentar corregir ese desequilibrio y proteger a la parte más débil. Pero claro, cuando pasamos a los consumidores en entornos digitales, que es nuestra segunda parada, el escenario se complica muchísimo. Y es que la cruda realidad en Internet nos muestra una asimetría estructural llevada literalmente al extremo. Pensemos un momento. La empresa que provee el servicio digital tiene toda la capacidad técnica, toda la información y todo el poder para negociar. En la otra esquina, el consumidor se encuentra con contratos larguísimos ya redactados, donde su único poder real se reduce a un simple clic en un botón de acepto. No hay diálogo, no podemos debatir cláusulas. Es un sistema de lo tomas o lo dejas en toda regla. Entonces, ¿cómo compensa el sistema esta brutal disparidad? Pues aquí es donde el derecho saca su escudo, utilizando lo que se conoce como el diálogo de las fuentes. En lugar de aplicar una sola ley por su cuenta, el sistema jurídico combina la Constitución, los derechos humanos, las leyes de defensa del consumidor y el Código Civil. Todo este armamento legal dialoga entre sí para formar un frente unificado que impida que un simple clic acabe vulnerando nuestros derechos fundamentales. Lo que nos enlaza perfectamente con la tercera parte de este análisis, la manifestación de la voluntad. Históricamente, demostrábamos que queríamos firmar un acuerdo de viva voz o estampando nuestra firma en papel. Pero hoy hemos evolucionado hacia los signos inequívocos. Los tribunales han dejado clarísimo que marcar una casilla o hacer clic en estoy de acuerdo, los famosísimos contratos click-swap, es totalmente válido y vinculante. A partir de ahí, el salto natural han sido las firmas electrónicas, las digitales, e incluso llegar a identificar a la persona usando datos biométricos, como cuando desbloqueamos el móvil con la cara para autorizar un pago. Aunque, ojo con esto, porque es un detalle actual súper curioso. Enviar un emoji, digamos un pulgar hacia arriba, no significa que estemos firmando un contrato de forma automática. Aunque nos parezca que estamos dando el visto bueno, legalmente no es un signo inequívoco. La única forma en que eso tendría validez es si logramos demostrar que en el contexto de nuestras conversaciones privadas utilizamos ese emoji específicamente como un idiolecto, es decir, que tenemos la costumbre probada de cerrar tratos usando ese simbolito. Si no, no hay contrato que valga. Subiendo un peldaño más en la sofisticación de cómo damos nuestro consentimiento, es absolutamente crucial no confundir la firma electrónica con la firma digital. Una firma electrónica puede ser algo súper básico, como poner un PIN o escribir nuestro nombre al final de un correo. En cambio, la firma digital es otra liga. Tiene muchísimo más peso legal porque utiliza criptografía asimétrica. Esto no solo demuestra sin lugar a dudas quién firma, sino que garantiza que el documento es totalmente inalterable desde ese mismo segundo.
Bien, entremos ahora al meollo de la cuestión, la sección 4, tecnologías disruptivas e inteligencia artificial. Lo verdaderamente interesante aquí es ver cómo el análisis jurídico clasifica los usos prácticos de la inteligencia artificial en los contratos de hoy en día. Se divide en 3 niveles. Primero, la IA como herramienta. Imaginemos algoritmos analizando y redactando cláusulas a la velocidad del rayo. Segundo, la IA como objeto del contrato. Esto ocurre cuando lo que estamos comprando o licenciando es, de hecho, el propio sistema inteligente. Y el tercero, que rompe todos los esquemas, es la IA como medio de manifestación de nuestra propia voluntad. Y aquí debemos hacer una pausa para plantearnos la gran pregunta. ¿Es válido el consentimiento que le damos a un algoritmo? Pensemos en esto por un segundo. Si una IA ya puede simular perfectamente a un ser humano e incluso clonar una voz para cerrar acuerdos por teléfono, saber de quién es la responsabilidad legal se convierte en un laberinto tremendo. Si un algoritmo autónomo decide aceptar unos términos y condiciones basándose en lo que ha aprendido de nuestras preferencias, ¿de quién es verdaderamente esa voluntad legal? ¿Nuestra? ¿Del desarrollador o de la máquina? Esto nos lleva a un coste oculto del que tenemos que hablar en la sección 5, la protección de datos personales. Para que toda esta magia de la inteligencia artificial opere y aprenda, necesita muchísimo combustible. Y ese combustible es el Big Data. Cada vez que usamos plataformas digitales, nos topamos con las interminables políticas de privacidad. En la práctica diaria, estas políticas acaban siendo enormes contratos de adhesión. Y reconozcámoslo, a menudo esconden cláusulas que fuerzan la entrega de datos muy sensibles. Por eso, el derecho de consumo y las leyes de protección de datos se han vuelto tan estrictas, intentando ponerle un freno al procesamiento indiscriminado de datos y proteger nuestros derechos frente al sistema. Para entenderlo mejor y poner las cifras en perspectiva, el verdadero precio de los servicios que consideramos gratuitos en Internet es el procesamiento masivo de datos. Resulta que un aplastante 90% del modelo de negocio de muchas plataformas recae en recolectar nuestro Big Data y usar algoritmos para rastrear nuestros perfiles. Solo una fracción diminuta representa la utilidad real, el servicio en sí. Y claro, esto dispara todas las alarmas en el derecho de consumo. ¿Podemos decir realmente que estamos dando un consentimiento libre e informado cuando existe esta simetría tan gigantesca a la hora de procesar nuestros datos? Y así llegamos a la última frontera tecnológica. Sección 6, Smart Contracts y Blockchain. Vamos a ver cómo encaja todo lo que hemos hablado. En un contrato inteligente o smart contract, el lenguaje humano simplemente desaparece. Hablamos de líneas de código autoejecutables que viven en una cadena de bloques, en la blockchain. Aquí, la confianza típica entre dos personas se borra del mapa y se reemplaza por identidades criptográficas. A través de sensores externos, llamados oráculos, este código sabe exactamente en qué milisegundos se han cumplido las condiciones del trato y actúa. Transfiere dinero o activos de manera automática e implacable, sin que absolutamente ningún intermediario humano pueda detenerlo. Esta implacabilidad es fascinante, pero choca de frente con conceptos legales súper antiguos, como el clásico pacto comisorio. En un contrato tradicional, si alguien incumple una parte importante, la otra persona puede elegir o exige que se cumpla o rompe el contrato. Hay margen para hablar, para ser tolerantes o renegociar. Pero un smart contract no sabe lo que es charlar. Si una mínima condición técnica falla, el código ejecuta la penalización instantáneamente con una frialdad matemática que no entiende de contextos excepcionales ni de causas de fuerza mayor. Y esto nos deja con una reflexión final ineludible. Estamos metidos de lleno en un punto de no retorno tecnológico. Hemos pasado del papel al código y de la interpretación comprensiva de un juez a la ejecución automática de un software. El desafío absoluto para el derecho moderno es asegurar que, rodeados de esta automatización masiva, del Big Data y de los contratos de la Cuarta Revolución Industrial, la voluntad humana y nuestros derechos no acaben perdidos, codificados dentro de una incomprensible caja negra algorítmica. Así que mientras la IA automatiza nuestros acuerdos, ¿quién tiene realmente el control en esta historia? ¿Nosotros o el algoritmo? Es una pregunta que definitivamente queda sobre la mesa. Gracias por acompañarnos en este análisis.